Hola Julián, Daniela, ¿cómo les va? Buenas tardes. Así es, estamos con el diputado Máximo Kirchner para, bueno, hacer un resumen, ¿no? O cómo vieron ellos esta movilización y seguramente también lo que venga a partir de este día. Bueno, los saludo, les agradezco por su tiempo. Dijiste algo en la plaza como gracias en nombre de Néstor. Cuando veías recién la imagen de la plaza en la previa, ¿qué diría Néstor de esa plaza y qué dice Máximo? Sé que es difícil, pero ¿qué diría Néstor y qué dice Máximo también de lo que pasa? A él le encantaba la expresión popular. Siempre sostenía que no había que desmovilizar jamás al pueblo. Eh, y hasta ahí puedo llegar, recordando un poco lo que uno conversaba con él. En particular, lo que uno sintió hoy, y todavía no he visto las imágenes. Es mucho afecto, mucho amor, mucho cariño en lo personal, pero eso es singular. Lo mejor es ver que el pueblo inicie un camino de recuperación de su autoestima, de que cuando mueve, con pies de gigante, firme, puede. Y eso a mí me llena como argentino, después sí como militante, como peronista, pero primero como argentino, cuando uno ve al pueblo en la calle organizándose para poner límites a los abusos de poder, que sufre constantemente y que también ve cómo se ejecutan sobre la figura de Cristina, ¿no? Estos abusos de poder que también marcan un poco la debilidad, ¿no? El abuso de poder también termina siendo en el tiempo el principio, la primera muestra de debilidad de este tipo de modelos y regímenes económicos y políticos. Así que para nosotros una alegría enorme en el contexto, porque Cristina es su primer día que está presa de manera injusta. Pero ver a los argentinos y argentinas, aparte de hacerlo con amor, no sé cuánta gente hubo, ¿no? Muchísima, y ni un solo incidente. Pueden pasar cuestiones menores, a veces eso siempre pasa en las movilizaciones populares o en momentos álgidos, pero la conciencia, incluso cuando pusieron la palabra de Cristina, que después terminó hablando en vivo, el silencio que había en la plaza y las ganas de escuchar marcan que tenemos la oportunidad de evitar que nos saquen y nos roben el país en nuestras propias narices. Así que creo que lo de hoy es un pequeño mojón, o un gran mojón, como cada uno lo quiera ver, para lo que viene. Y en lo personal, el agradecimiento, ¿no? El amor y el cariño. Cuando la gente te abraza, o te manda saludos para ella, o te da fuerza, la verdad que es reparador. Antes de dejarte en contacto con Julián y con Daniela, vos hablabas recién de abuso de poder, y esta mañana hubo una cuestión de abuso de poder en cuanto al control que hubo desde anoche, ya con muchos militantes o personas que querían venir, controlando, parando colectivos que llegaban de distintas provincias, hoy en el AMBA, a cada colectivo que venía. ¿Eso pensás que también es, más allá de ser abuso de poder, pero también un poco de miedo del gobierno a ver tanta gente en la calle? Yo creo que son procesos de intimidación, ¿no? De no te movilices, no salgas de tu casa, porque con vos podemos hacer lo que queremos. Mirá lo que hicimos con Cristina, de última también, ¿no? Que es un ejemplo de mirá lo que podemos hacer. La verdad que es insólito ver que argentinos y argentinas que venían viajando simplemente a manifestar apoyo, expresión política, y aparte con la paz y la alegría y el amor que lo hizo hoy, lo que uno se pregunta es por qué esas fuerzas de seguridad no están en las fronteras argentinas. Quizás así, y con tanto ahínco y con tanta finitud, quizás lo hubieran encontrado, ¿no? La verdad que le ponen una carga tan negativa a lo que debe ser el Estado, digamos, que obviamente tiene que controlar, pero lo que pasó hoy demuestra dos cosas: que es un gobierno, y en particular la ministra de Seguridad, que busca imponer el miedo, y un pueblo que poquito a poquito lo va perdiendo. Y a medida que la sociedad argentina, o esta parte de la sociedad argentina, porque nosotros no representamos el todo, hay mucha gente que se atribuye el todo en la sociedad y nadie lo tiene, es heterogénea, diversa, con matices, muestra que poco a poco la propia sociedad va a contraer, va a poder hacer que emerjan, digamos, los anticuerpos necesarios para este tipo de modelos de saqueo
que arruinan el futuro, no solo el presente, ¿no? Porque la carga que están dejando para el futuro y para las futuras generaciones, para los más pibes y pibas, que estaba lleno hoy de pibas y pibes que se acercaban de 18, de 14, 16 años, con una polenta y unas ganas de ir para adelante enorme, y que nos empuja aparte, y nos da la responsabilidad de tener que cumplirles. Así que creo que fue totalmente desmesurado lo que hicieron, y el objetivo desmovilizador que tuvo generó todo lo contrario, y aparte se pudo hacer, gracias a Dios, en paz y con la alegría, obviamente, en el contexto de la situación. Daniela, Julián nos está escuchando Máximo Kirchner. Gracias, Nico, gracias a Máximo también. Bueno, los diarios el fin de semana, Máximo, hablaban de un PJ hiperactivo y hablaban también de posar la mirada en tu figura, sin lugar a dudas. No, yo creo que tiene que ver con los discursos dentro del PJ, ¿no? El lunes con la Juventud Peronista, el sábado, el domingo, ahora me pierdo un poco por los días, pero puntualmente desde tu rol, ¿no? Tu rol está cambiando. Bueno, las entrevistas, de hecho, esta entrevista, la que tuvimos la semana pasada, la anterior, ese protagonismo del que hablan los diarios, ¿cómo lo ves? Hay mucha gente preguntándose del otro lado, ¿y ahora qué? ¿No? Después de este encuentro en la plaza, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué les responderías? Mira, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Julián, ahí? ¿Cómo están en el piso? Y saludo a todos los trabajadores del canal. Mirá, la hiperactividad tuvo que ver con que construimos una movilización no solo desde el PJ, sino porque hubo movimientos sociales que no están englobados dentro de lo que es el peronismo, los partidos de izquierda, a los que les quiero agradecer, también Libres del Sur, y toda la gente que se movilizó entendiendo que el sistema democrático argentino está severamente dañado por esta decisión de la Corte Suprema de la Nación. Y después todos tenemos el rol que nos asigna el tiempo y el momento, y es asumir las responsabilidades. Yo no soy un gran amigo como decías recién, del excesivo protagonismo y de los medios, pero si es el rol que uno tiene que tener en la coyuntura, lo lleva adelante, porque nosotros tenemos claro qué queremos también, ¿no? Recién decías, ¿y ahora qué, no? Y ahora es la construcción, digamos, de una opción para que nuestro país vuelva a estar en la senda del desarrollo, del crecimiento, de poder con vehemencia y con pasión discutir el destino de nuestro país, pero no en este marco de situación que quieren imponer aquellos que nadie vota. Generalmente los que están imponiendo este tipo de condiciones son los que no son elegidos por nadie, dueños de grandes medios de comunicación y de todas las telefónicas que pueda haber y se te ocurran en el país. Macri, no lo vota nadie, no pudo ser reelegido, perdió en Boca, tercero en la ciudad, y los tres señores, por llamarlos de alguna manera, para ser respetuoso, porque uno más allá de todo nunca debe perderlo, que son horribles, y que han cometido un atropello que hoy la movilización deja al desnudo. Entonces creo que el desafío que tenemos por delante, y que es lo mejor, que creo que el saldo que deja esta marcha, es que cuando nos movilizamos en conjunto, cuando podemos coordinar la defensa de los intereses de los argentinos y argentinas. ¿Y qué significa la defensa de los intereses? Bueno, el Garrahan, la universidad pública, la escuela pública, la salud. Porque es cierto que muchas veces la salud distó de lo que nosotros aspiramos a que sea, pero ha empeorado notablemente con este gobierno. Entonces creo que por delante el desafío que deja esto es que el pueblo, que la sociedad esta que se está movilizando y que se movilizó a lo largo y ancho del país, no porque estamos haciendo eje en lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero cuando uno ve las imágenes del resto del país, en todos los lugares hubo movilizaciones, muestra a las claras que la sociedad argentina está recuperando los reflejos y aparte está sufriendo, digamos, las inclemencias que impone este modelo económico, que aparte con algunos matices en Argentina no ha dejado de fracasar. Lo han intentado aplicar desapareciendo gente, torturando, apropiándose de bebés, vendiendo las empresas del país. Siempre encuentran algo y siempre fracasan, y la deuda que nos dejan por delante a todo un pueblo, porque cuando digo todo un pueblo es peronista, no peronistas, de izquierdas, radicales, de derecha, más aquí, más allá. Después hay que hacerse cargo, digamos, de lo que los bucaneros como Caputo hacen. Y habrá que ver también por qué nunca, jamás
el sistema judicial argentino, con los desastres que han hecho Sturzenegger, Caputo, Cavallo, jamás, pero ni un tirón de oreja, llama poderosamente la atención esto. Y la sociedad lo percibe y sale a la calle. Ya no es que uno lo piensa, ¿no? Sino que una movilización de 500.000, 600.000, 800.000 personas, quizás mucho más por todos lados, porque aparte había gente en la plaza, en el departamento de Cristina, en Constitución, en Mar del Plata, en todos los lugares se movilizaron masivamente, y creo que muestra a las claras que el gobierno deberá tomar nota de lo que está sucediendo y que con atropellos y abuso de poder no va a consolidar aquello que piensa que puede hacer, digamos. Entonces, realmente ojalá haya un cambio, no por lo que piense uno en particular, sino lo que uno piensa por cómo viven los argentinos y argentinas, que es lo que debe preocupar a un gobierno. Yo voy a dar un ejemplo claro, si se quiere. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Argentina, no se dedicó a perseguir, digamos, a De la Rúa. Era un desastre, se habían robado los ahorros de los argentinos y 40 muertos en esta Plaza de Mayo, sí, en la que estuvimos hoy, sí, porque tenía que dedicarse a gobernar y a sacar la Argentina adelante. Y yo creo que los dirigentes tienen que dedicarse a eso. Pero lamentablemente, desde la irrupción de Mauricio Macri en la política argentina, todo eso cambió. ¿No? Hay un sector del poder que se maneja con códigos mafiosos, de apriete. Sí, Julián. Sí, disculpa. Perdón, a propósito de eso que estás mencionando, y porque me parece que está claro el diagnóstico que estás haciendo, en línea con lo que hoy planteaba el audio en la plaza, la voz en la plaza. Yo decía un momento mágico donde todo el mundo se miró con el otro, pero estaba claro que la voz venía de algún lado y se la escuchó con mucho detenimiento, con mucho silencio, Cristina, cuando lo que hacía era un diagnóstico y decía, esto no va a terminar bien, ¿no? Entonces, ahí quiero preguntarte, porque daría la sensación de que vos tenés la expectativa de que esto cambie. Cuando digo esto es las políticas que bajan del gobierno nacional. Y, sin embargo, el diagnóstico de Cristina es esto no va a terminar bien y necesitamos construir algo para que precisamente esa fuerza aparezca y reconstruya aquello que se va a terminar destruyendo. Por supuesto, nadie quiere lo peor, pero pareciera que ese es el diagnóstico. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, bueno, Julián, cuando uno marca a cualquier gobierno, incluso del que uno puede ser parte, una medida económica, en este caso de lo que estamos hablando, que puede ser contraproducente a los intereses del conjunto de la sociedad, sí, lo hace realmente para que no termine mal. O sea, pero hay una cerrazón, hay una anteojera ideológica muy fuerte en el gobierno que cree que esto va a funcionar, y lo único que venimos viendo, y esto vos, Julián, aparte lo contás y sabés, de economía es a base y a fuerza de endeudamiento. Y un día hay que devolver lo que te prestan. Y cuando pasa eso, generalmente le toca después al peronismo aparecer en ese momento, ¿no? Yo quiero recordar que Néstor Kirchner, como presidente, tuvo que cancelar una deuda a 2 años haber asumido de 9.800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, una reestructuración de la deuda externa argentina que había quedado hecha trizas después de la Rúa, Cavallo, etcétera, etcétera. Con una quita de 65, 70 puntos de capital. Hubo que devolver los bodenes, que eran los bonos que se habían emitido, que se le habían dado a los argentinos porque no habían dado la plata. Recordemos que muchos argentinos y argentinas no pudieron cobrar esos bonos porque se murieron antes. El fruto de su trabajo y sus ahorros se murieron antes de poder utilizarlo, tenían por delante cuestiones de salud. Esta es una tragedia que muchas veces los medios ocultan como si fuera todo un eterno presente y listo, ¿no? Que dura 24 horas. Pero esta es la historia de mi país. Es la historia de los 20.000 millones de dólares que hubo que devolver de los bodenes, del Fondo Monetario, de haber reestructurado el 93% del 100% de la deuda externa que había defolteado, digamos, por los malos manejos y las malas decisiones económicas. Entonces, lo que uno está tratando de hacer, lo que dice Cristina, termina mal. Es cierto, obviamente que uno apela siempre a que recapaciten. Todos tenemos oportunidad de corregir. O sea, peor que cometer un error es arrastrarlo aparte. Y me parece que es un gobierno aparte que está obstinado en esto y que cada vez está más, se va achicando a ser un mero instrumento de sectores del poder económico argentino y de afuera, y están transformando a la patria en un casino. Y bueno, también deberán tomar cuenta aquellos que vienen a jugar sus fichas al casino, que cuando uno pierde en el casino las fichas no te las devuelven. ¿Ese? Sí, Máximo, buenas noches, ¿cómo estás?
Te quería consultar, bueno, de acá en adelante, ¿en qué rol la ves a Cristina en la construcción política del peronismo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un año electoral? Y puntualmente también por el audio que envió hoy, bueno, mucha gente, muchos militantes en redes sociales también se ilusionaban con la posibilidad de que Cristina haga un streaming o continúe con este tipo de interacciones con las posibilidades que da la tecnología. Bueno, te quería preguntar por eso también si lo ves factible. Mira, es muy difícil predecir los movimientos de Cristina y más aún con las condicionalidades que impuso el sistema judicial, que hoy por hoy no puede salir al balcón de su departamento, así que hay un streaming, estamos muy lejos. Y respecto del rol que pueda haber de ella en el peronismo, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que incluso habrá que ver bien cómo es el sistema de visitas y todo, pero ella va a aportar siempre porque es lo que ha hecho. Incluso este tipo de situaciones que hoy se expresan, por ejemplo, en su detención y en esa sociedad que se movilizó, en gran parte de la que fue, no toda, pero gran parte de la que fue a la plaza, la quiere votar, y este es un daño al sistema, y tiene que ver con la insatisfacción democrática, aparte que va a crecer eso. También ella cuando intervinieron en el Partido Justicialista durante el macrismo, porque esto es lo que viene pasando, ¿no? Durante el macrismo interviene en el Partido Justicialista, el macrismo dice, bueno, el Partido Justicialista lo va a tener esta persona. Y Cristina por fuera de esa estructura intervenida, y todos trabajando en ese sentido, pudimos generar una alternativa electoral en el 2019. Y hoy nuevamente, ahora ya con mucho más calado, con mucho más profundidad, con mucho más injusticia y con mucha más violencia, la detienen y le dicen, vos no podés correr, vos no podés competir, y eso creo que aparte es un error garrafal. Mire, el expresidente Menem pudo seguir compitiendo en la Argentina hasta el último día de su vida. El expresidente de la Rúa lo podría haber hecho, pero no lo votaba absolutamente nadie. No está bien hacer estas cosas, no está bien. No terminan bien, entonces si en lo político ya empiezan con un estado de supresión, en lo económico de un ajuste, digamos, inservible a los intereses de la economía argentina, porque de última uno puede reacondicionar los números de su país, ordenarlos, buscar mayor orden, pero no tiene que ser con la gente afuera, tiene que ser acompañando a la sociedad en su desarrollo, porque nuestra sociedad tiene mucha gente que incluso durante aquellos años de Cristina también tenía sus necesidades, pero también tiene científicos, científicas que se quieren ir, eso es perder un recurso humano valiosísimo para nuestro país, docentes, los empresarios. Usted imagínese cómo se podrán sentir los empresarios pymes de la Argentina, ¿no? Cuando ven que cada vez venden menos, tienen que cerrar sus negocios y conglomerados enormes y monopolios como el Grupo Clarín en los últimos 10 años se compran 2 telefónicas, Telecom y Telefónica. O sea, el país se nos está yendo al carajo y los muchachos crecen. Es extraño. O sea, yo creo que la sociedad realmente debe replantearse y mirar con el tiempo que tenga. Yo sé que es poco muchas veces porque tiene que trabajar más para vivir cada vez peor, pero tenemos que hacer el esfuerzo entre todos y todas para realmente entender lo que está sucediendo. No es común que a la mayoría de la gente le vaya mal y que un grupo económico se quede con 2 telefónicas, y esto todo lo que daña aparte de los sistemas de competencia que proveen Internet. Usted imagínense que estamos hablando de personal, Movistar, Telefónica, Telecom, Fibertel, Cablevisión, Multicanal. ¿Qué más querés? ¿Cuándo te vas a sentir bien? Porque aparte después tiene un catálogo de jueces y fiscales, ¿no? O sea, ni siquiera, esto yo lo explicaba siempre un poco, si se quiere risueñamente, en el 2001 Santa Cruz era una provincia absolutamente en crecimiento, con muy baja desocupación, con buenos salarios, gobernadas por Néstor Kirchner, y Clarín era un grupo que estaba por fundirse por los errores de sus dueños. No son tan buenos empresarios. Tener capacidad de lobby como tienen ellos para quedarse con cosas, digamos, totalmente impensadas, no tienen que ver con las características de argentinos o argentinas emprendedores, con un talento, con un don que invierten en su país. Es una actitud más bien avasallante, supresora, y si no te ordenás con ellos, van a encontrar la manera, con un fiscal o un juez, de obtener cautelares de manera defensiva
o condenas como la de Cristina en manera ofensiva. Esa es la lógica que tienen, viven amenazando así el sistema político y gran parte del sistema político agacha la cabeza. El que no agacha la cabeza, ¿no? Desde las peores fotos en las tapas a cualquier cosa. Pero bueno, esta es la situación. Igual nuestro pueblo y nuestra sociedad finalmente va a recuperar su autoestima, el amor por su patria, y vamos a tener la oportunidad en no mucho tiempo de poder volver a encaminar a la Argentina en ese trabajo enorme que es hacerla grande y un país más justo, ¿no? Yo creo que, por lo menos a todos los que se movilizaron hoy, a las mujeres, a los hombres, a los jubilados, a las jubiladas, a los pibes y pibas, que hoy están en su casa, que estén medianamente alegres y contentos, que hoy es un pequeño gran paso, y que sepan que lo que viene es más duro, así que va a haber que poner todavía más pasión, más cariño y más ganas a lo que le hacemos. No va a ser fácil, nadie va a regalar nada, pero si el pueblo como hoy demuestra que es capaz de poner límites, de movilizarse positivamente y mostrar pacíficamente de qué es capaz, creo que deberá primar el criterio, porque también nos enfrentamos con grupos de poder muy chiquititos que tienen mucho poder, poco criterio y nada de escrúpulos. Bueno, eso es lo que hay que enfrentar. Bueno, encontraremos las maneras de hacerlo y quiero que empiece a dejar claro esta movilización, que el pueblo está decidido quizás a responder cada humillación que reciba. Y es saludable eso para el sistema democrático argentino. Máximo, Juan Strasnoy quiere preguntar también. ¿Qué tal, diputado? Recupero un punto que conversaban recién con Julián respecto de este dicho de Cristina respecto de, bueno, este modelo se cae. Y usted recién decía, ahora tenemos un pueblo más movilizado a partir de esta condena. ¿Qué etapa se abre para la oposición? Digo, con esos dos factores, con las elecciones por delante, para el peronismo, ¿qué etapa desde la estrategia política se abre? Mira, desde el peronismo lo que te puedo decir como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, pero no puedo hablar por la totalidad del peronismo, ¿no? Creo que el primer éxito que puede tener en esta elección el peronismo que hay que buscar es que vuelva a votar el 70 o el 75% de la sociedad. Y el segundo es que te voten. Pero el primero es que vaya a votar. Primero es que si no ejercemos los derechos, los vamos a terminar perdiendo. Y podemos elegir, y debemos elegir, y si no queremos elegir, nos acercamos hasta la escuela y votamos en blanco para demostrar el descontento. Porque estos grupos de poder, si aparte de todas las facilidades con las que ya cuentan, o sea, un catálogo, un book de jueces y fiscales a disposición, medios de comunicación que se les ocurre decir lo que quieren, cuando quieren, digamos. Y esto aparte lo digo siendo parte de un espacio político que durante el gobierno de Cristina o de Néstor, no recuerdo cuál, le sacamos las calumnias e injurias del Código Penal a la opinión de los periodistas, pero era para que los periodistas pudieran ejercer el periodismo libremente, no para que las empresas los usaran como punta de lanza de sus afanes extorsivos y para conseguir grandes cosas. O sea, yo espero que ese oficio, esa profesión también tenga en cuenta. O sea, yo creo que lo que dejó en claro, aparte, por ejemplo, en estos últimos días, que hay un grupo muy chiquito de periodistas, son 8 o 10 periodistas que no saben decir más que Cristina chorra, insultar, subestimar al público que la quiere, y es muy chiquito, y hay otro sector del periodismo que se desengancha de gracias a Dios, y que sin hacerse kirchnerista, ni peronista, ni Cristina, entiende que se están haciendo muy mal las cosas en Argentina, y esto es importante separarlo. Y que la sociedad lo está empezando a hacer y es un proceso. Ahora, de ahí a lo que vienen estas elecciones, bueno, estas elecciones son complejas. La creciente insatisfacción democrática respecto a la representación, hay que tomar nota. Cuando uno va a una unidad básica, o a una recorrida, o a un acto, y dice que va a hacer tal cosa, lo tiene que hacer, no hay que ir a buscar el aplauso fácil, hay que hacerse cargo de la palabra. Cuando mis compañeras y compañeros cantaban no al FMI, le dijimos no al FMI, al costo político que fuera, porque entendíamos, y finalmente nos asistió la razón, que no funciona haciendo seguidismo del poder. No es que te va a decir, ay, qué bueno, que el alumno obediente, por el contrario.
Si vos no te haces respetar, si vos no levantás tu voz, si vos no mirás de frente, que es lo que el peronismo enseñó, que es eso que nunca pudieron superar los sectores del poder económico argentino, que el trabajador y la trabajadora mira a los ojos al patrón, ese es el tema. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es recuperar ese espíritu en esta época. Porque esta época tiene demandas diferentes al primer peronismo, incluso a los 12 años de Néstor y Cristina. Esas demandas, algunas habrá que son las mismas y han empeorado, pero hay otras que tienen que ver con el contexto de época, interpretarlo. Yo siempre digo con el Garrahan. Sí. Cuando uno mira el sueño de uno, que yo he vivido mucho tiempo a 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, decíamos, bueno, pero el Garrahan está en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos un Garrahan que sea para el norte argentino y un Garrahan para la Patagonia, tener 3 Garrahan. Y estos no quieren ningún Garrahan. Y esa es la distancia que hay entre las fuerzas políticas. Y la verdad que en eso es lo que entendemos nosotros, porque cuando uno ve que desfinancian un hospital público donde se cuidan a los nenes, a las nenes, que muchas veces aparte lo inevitable de algunas enfermedades hace que sean médicos, médicas, enfermeros, camilleros, que tienen que ver cómo se mueren nenes, haciendo todo el esfuerzo para que no, la insensibilidad de algunos no puede ser contagiosa al resto, digamos. Y entonces uno ve, con los pibes en el Garrahan, con los medicamentos de los jubilados, parece casi un plan de exterminio, digamos, de sectores de nuestra sociedad, y creo que la sociedad realmente debe ponerse en guardia. Y con este tipo de actitudes como la de hoy, movilizándose, y como vuelvo a decir, agradezco a todos los espacios políticos ajenos al peronismo que hoy estuvieron en la calle, y eso es importante, y el peronismo deberá entender que también deberá ser solidario con otros espacios políticos. Porque muchas veces, ¿sabes? Después empiezan, ¿no?, con la liturgia y esto que el otro, hay que ser solidarios. Y hay que estar atentos a esas cosas. Entonces me parece que si hay un síntoma bueno de lo de hoy, más allá de lo cuantitativo de la movilización, es lo cualitativo de la movilización. Y que pudo ser, gracias a Dios, no sé si habrá habido algún incidente, no pudo haber todo aún, fue en paz, y también la gran cantidad de gente evita algunos sectores de la fuerza de seguridad que cuando hay menos gente se les infla el pecho. Hoy Máximo, fue en paz y todo en su medida y armoniosamente. Sí, Daniela. Perdón, pero Fernanda Cornejo quiere preguntarte también por el contexto internacional y lo que va a pasar ahora, Fer. Bueno, justamente, Máximo, un gusto saludarte. Fernanda Cornejo por acá. Nosotros vimos que cuando Lula da Silva estuvo privado de libertad, que fueron 580 días, todos los días había al menos 3 actividades que estaba organizando la militancia. Hicieron este camping que estaba justamente frente a la cárcel de Curitiba. ¿Qué tienen en mente ustedes desde la militancia o también organizaciones afines que quieran mostrar también muestras de cariño y de respeto? Pero no avivemos, Sí. Fer, No, obviamente, no avisemos. Pero yo creo digo, que llegamos... pueden ser, pueden ser acciones culturales en otros lugares también. De todo, obviamente. No, obviamente que la sociedad debe expresarse libremente. Y seguramente va a encontrar las maneras de expresarlo como ha hecho en tantas veces, en tantas oportunidades. Lo de Brasil tuvo sus características propias, tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia del pueblo brasilero. Y el pueblo argentino tiene su propia cultura y idiosincrasia y encontrará la manera, culturalmente, políticamente, en las calles, en los lugares de trabajo, en las universidades, de ir expresando su disconformidad con este contexto actual. No solo respecto de la condena de una inocente, como en el caso de la figura de Cristina, sino también en las condenas de tantos inocentes en Argentina. O sea, están condenando a millones de argentinos a la nada misma, a no recibir educación, a que el sueño de la vivienda propia quede lejísimos, incluso hasta de poder alquilar de un pedazo de tierra. Los condenados en nuestro país a no tener un futuro son millones. Y creo que poco a poco van a ir tomando nota de esto, porque muchas veces lo que termina pasando, y esto lo digo con todo el respeto, para mí cuando un pueblo elige un presidente tiene toda la validez, la esperanza que le ponga. Y es lógico, porque cuando van a elegir, lo eligen con una esperanza, y obviamente el desarrollo después de las situaciones, por más que uno venga desde un tiempo anterior, incluso digamos en la misma campaña, digamos, respecto de la figura de Milei, uno tiene que entender a su pueblo también. ¿Quién quiere que le vaya mal? Nadie quiere que a alguien que le vaya... Hay que ser muy jodido para que vos quieras que le vaya mal a alguien.
Miren lo que decía recién Fernanda en la pregunta. Hoy mucha gente terminaba la movilización en Plaza de Mayo y decía vamos a la casa de Cristina y muchos fueron para allá. Pero vos tenés miedo que, por ejemplo, en una parte del fallo dice que ella no provoque situaciones como esto, sino pero que llegue, no sé, un carro hidrante o la policía ahí para evitar que la gente vaya. Pero un día amanecimos con el departamento de Cristina en Juncal y Uruguay vallado. O sea, de cuestiones de ese tipo nunca han tenido. Le han vallado a la casa, la han querido matar, no salgas al balcón, te vamos a condenar. La verdad, y ahí está paradita. Y la sociedad acompaña, y es ella, digamos, ¿no? Porque la verdad que lo que se ha hecho con nosotros, o sea, incluso cuando mi viejo muere, muchos de ellos festejan, o sea, y se murió trabajando, no se murió, boludeando. Macri está boludeando por el mundo, hace 23 años que tiene abierta la causa Correo, fundió el país, hizo cualquier cosa, mi viejo se murió laburando acá, Mi vieja le dio los mejores años que pudo a los argentinos y Argentina y mi hermana me le hicieron mierda. O sea, a mi familia le han hecho cualquier cosa, como a la familia de muchos de mis compañeros y compañeras, desaparecidos, con los bebés apropiados. No tienen alma. Entonces, cuando vos no tenés alma es muy difícil que vos puedas querer a alguien. Si vos no tenés capacidad de conmoverte, de tener alegrías y tristezas, creo que la tarea que tenemos por delante, como decía recién respecto de lo que sucedió en Brasil, es un poco replicar aquello con lo que se encontró Néstor el 25 de mayo del 2003. En materia de derechos humanos, ¿cuánto hubiera podido avanzar ese gobierno, el de Néstor Kirchner, si no hubiera habido la tarea previa de madres, de abuelas, de hijos, de ex detenidos desaparecidos, de todos los organismos de derechos humanos? En materia del trabajo, ¿qué se hubiera podido hacer si no hubiera existido el MTA con Hugo Moyano, o la CTA de Genaro y tantos compañeros? Nuestra tarea ahora es preparar para que el próximo argentino y argentina que tenga el honor de ser elegido por su pueblo se encuentre con una parte de ese camino hecha. Y ese es el desafío que tenemos todos. Después, ¿quién será? ¿Quién de nosotros será? Bueno, ese es otro tema. Mira, yo justo te iba a preguntar sobre Daniela. eso. No, porque te preguntaba al principio desde qué lugar o la transformación de tu lugar en esta última semana. Bueno, probablemente porque tocó así, vos decías, cuando uno le toca, ¿no? Que algo de pronto cambia, tiene que asumir las responsabilidades que el momento requiere. Y la pregunta era si te referías, hay mucha gente especulando con una posible candidatura en la tercera sección, exactamente. Yo sé que es muy pronto, pero ¿te referís a eso? ¿No cerrás la puerta a esa posibilidad? ¿O te referías a puertas adentro del PJ? O... Cuando uno tiene conducción, como en mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras, digamos, que pueden llevar adelante esa misma candidatura igual o mejor que uno. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo dije que no había apellidos milagrosos en la política argentina. Sí tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que es representar los intereses de la mayoría, porque representar los intereses de la mayoría significa poner límites a sectores muy chiquitos de poder que ven en esos límites lógicos para que no perjudiquen al conjunto, por ganar un poco más, lo ven como una afrenta, como un desafío. Por eso digo, y decía lo que significó la irrupción de Macri, el descalabro que produjo en la política argentina, digamos, ya que no solo se asegura su impunidad, sino que lanza ofensivas sobre personas, digamos, persiguiéndolas, amedrentándolas. Creo que por eso tampoco lo vota nadie, ¿no? No lo vota nadie. O sea, la verdad que no se entiende, digamos, cómo aún todavía mantiene esas cuotas de poder, a no ser que entendamos cómo está construido el Poder Judicial argentino, donde han puesto, por ejemplo, en el caso de Rosenkrantz y el señor Horacio Rosati, a dedo han aceptado ser. A dedo. Después lo votaron los senadores, pero primero fue a no todos los senadores y no todas las senadoras, pero hubo muchos que lo votaron. Y sinceramente, que lo primero que hacen, aparte, cuando uno de los primeros fallos es el caso Muiñas, cuando es el 2x1 para los genocidas. Unas barbaridades han hecho, barbaridades. La verdad es que es incomprensible, por eso te decía, mucho poder
poco criterio y nada de escrúpulos. Máximo, la verdad que te queremos agradecer muchísimo esta comunicación, este contacto con nosotros. Queda el registro de muchas de tus definiciones que son muy claras, ¿no? Cristina pedía hoy claridad hacia adelante. Claramente, por poner el término también y utilizarlo, hay una arquitectura en términos generales que nos estás mostrando de cuáles son las ideas principales, que claramente se oponen a las del gobierno nacional. Acabas de decir que donde te toque vas a estar, así que eso también es una definición política muy, muy importante, y la ratificación de la democracia, claro, como la herramienta, ¿no? Mirá, claro, sí. Julián, y creo que cuando uno lo dice lo puede demostrar, porque hay muchos que dicen que donde toque le van a estar y después están pataleando. A mí me tocó dejar la conducción del bloque de diputados de la Nación por estar en desacuerdo con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y sin embargo permanecí incolume dentro del bloque del peronismo. No, lo que le hace muy mal a cualquier espacio político son las ansias de protagonismo de medidas. El ego a veces como un velo que te lo ponen delante de los ojos y dejas de ver al conjunto. Entonces creo que hay que administrar los egos y las vanidades y poner por delante, digamos, las penurias que sufre nuestro pueblo, pero sobre todo los anhelos y los deseos y los sueños que tiene. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Poder concretar en parte y ayudarlas a concretar en parte, a partir de su propio esfuerzo, el daño. Porque, y déjame terminar porque esto es importante. Muchas veces hablan de los que viven del Estado. A la familia Macri le estatizaron la deuda. Si no es vivir del Estado, no sé. El Grupo Clarín, cuando estaba por fundir por la mala administración de los dueños, que habían pensado que ese modelo económico funcionaba, y después fueron al Congreso a arrancarle una ley al Congreso de bienes culturales para salvar la empresa, no, porque tenía que estar en manos de argentinos y argentinas. Entonces creo que también muchas argentinas y argentinos tienen que dejar de sentir culpa si el Estado los ayuda con la asignación universal por hijo, porque han tenido una moratoria. Dejen de sentir culpa, es lo mínimo que como sociedad podemos hacer para tratar de poder tener una sociedad con mejor y mayor calidad de vida. Clarísimo. Es eso. Quería decir eso porque no me lo quería olvidar. Eso muchas veces me... Sí, Máximo, muchísimas gracias por esta charla con todos nosotros. Estoy preparado para asumir los roles que por favor, necesite. Gracias, gracias, entre otras cosas, gracias a Nico Munafán también. Muchas gracias, a los dos. Bueno, gracias.